Mi nombre es Ricardo Gorges y soy autor del libro Baloncesto y cine con niños, haciendo equipo. Hace muchos años que tenía ganas de escribir un libro bueno, sobre todo porque me apetecía desarrollar experiencias, etcétera, y la idea de cómo escribir este libro realmente yo creo que se fraguó hace muchos años cuando empecé a trabajar con todo lo que era el vídeo y el cine con niños, pues bien yendo a ver una película, etcétera. Con lo cual, a partir de ahí, esa idea se me fue quedando dentro, y el momento concreto en el que empiezo a querer escribir este libro es justo 2 días antes de que me operaran, este verano, el 12 de julio, paseando un día por una tienda, por Fnac en concreto, que siempre empiezo por la sección de libros de baloncesto, y después me traslado a la de cine, que son mis 2 pasiones. En ese espacio de tiempo fue cuando empecé a pensar que qué lástima que no hubiera un libro de este tipo, y empecé a pensar. Una vez abandoné la tienda, empecé a pensar en qué tipo de libro quería escribir, y ahí es cuando empecé a tomar notas y empecé a diseñar lo que era este libro en mi cabeza, para luego inmediatamente al día siguiente empezar a escribir. El libro tiene una estructura que cuando lo ves es bastante más sencilla de lo que parece, porque son 27 películas divididas en 27 capítulos. Están divididas en 5 bloques. Los 5 bloques son entretenimiento, cohesión de equipo, liderazgo, superación y cine familiar. El cine familiar está más orientado hacia niños, hacia películas más infantiles, y los otros están divididos por temáticas. En cada una de estas temáticas, lógicamente, todas las temáticas se entrecruzan en cualquier película deportiva. Y lo que hacemos en esos bloques es que es más fácil encontrar una película en concreto si tú buscas por temática. Eso no quiere decir que una temática de cohesión de equipo no pueda tener matices de liderazgo, evidentemente las tienen. A partir de ahí, cada capítulo tiene una estructura, pero son estructuras bastante similares. Es decir, primero presento la película, luego desarrollo pequeñas historias sobre cada una de las películas, y acabo intentando extraer los valores en un último espacio en el que extraigo los valores, y luego intento desarrollar alguna estrategia que puedas utilizar con tu equipo o con tu familia para sacarle más partido y más jugo a cada uno de los capítulos y de la película. El libro va destinado sobre todo a gente que quiera tener este libro como algo de entretenimiento, es decir, no es un libro orientado para niños, es un libro orientado a cualquier aficionado que le guste el baloncesto, que lógicamente eso va a llevarle a películas, con lo cual entiendo que esas películas le van a gustar, y a partir de ahí tiene encima varios usos que pueden hacer que el libro además se convierta en una herramienta. Esa herramienta pues pueden utilizarla entrenadores, pueden utilizarla padres con sus hijos, pueden utilizarla profesores de un instituto, de un colegio, para el día que llueve, el día que pretenden sacar un ejercicio distinto a lo que habitualmente hacen con sus alumnos, y utilizar ese libro como una herramienta para la docencia, para el entrenamiento y para uso también en casa, para extraer valores y utilizarlos con la gente a la que quieras ayudar. El modo de uso, lo primero es querer divertirse, es decir, al final es un libro que entiendo que es entretenido porque tú te puedes leer un capítulo sin necesidad de leerte todo el libro. Si tú has visto Hoosiers, pues puedes leerte esa película, puedes leerte el capítulo de esa película sin necesidad de haberte leído los primeros capítulos que conllevan más el cine familiar, con lo cual no necesitas entender el primer capítulo para entender el capítulo 17. ¿Qué quiere decir esto? Que al final tú puedes saltarte capítulos, y aunque algunos de ellos estén entrelazados y nos lleven a otro capítulo distinto, no necesitas haberte leído todos. Ahora, a lo mejor si empiezas a leerte capítulos distintos, te apetece leer al final todo el libro, porque es un libro que te lleva a ello. Cuando hay un capítulo en el que desarrollo el tema del hip hop, me gustó investigar sobre él. Me gustó porque el hip hop tiene una relación con el baloncesto callejero evidente, con el baloncesto en general, con lo cual no me costaba investigar sobre el hip hop en páginas web para poder luego extraer lo más interesante dentro del libro. Entonces no me costó.
Lo que más me costó fue en el proceso de edición no poder hacer nada, en el sentido de que ya estaba en la editorial y ahí era cuando yo tenía necesidad de ayudar y no, realmente estaba en manos de la editorial de NPQ y no podía hacer más que esperar a que el momento en el que me devolvieran el libro prácticamente terminado. En el momento en el que menos he disfrutado es el momento de espera, es el momento en el que no puedes hacer nada y estás un poco a la expectativa. Luego todos los pasos los he disfrutado mucho porque como se ha ido desarrollando primero de una manera bastante rápida y luego tenía bastante claro que quería escribir el libro que a mí me hubiera gustado tener, todos los pasos los he intentado construir de manera muy natural, es decir, conforme veía que me faltaba algo, intentaba encontrar la estrategia para que el capítulo quedara bien, intentaba encontrar el equilibrio entre que no fuera un libro educativo, sino que fuera un libro que utiliza la docencia para divulgar nuestro deporte, y luego intentar encontrar que el libro aglutinara todas los matices y todos los vértices de nuestro deporte. Por ejemplo, el arbitraje, hay un capítulo en concreto dedicado al arbitraje, los fisioterapeutas y la medicina, lo importante es que son para la recuperación de nuestros deportistas, los padres, los entrenadores, todos esos capítulos, todos esos matices están integrados dentro del libro en distintos capítulos, con lo cual al final, al ser experiencias que muchas de ellas las hemos vivido y no me costaba encontrar algo divertido en lo que apoyarme para poder escribir cada uno de los capítulos. De hecho, hay muchos temas personales que he tratado dentro del libro que lógicamente están integrados en él, muchas experiencias, y al final eso hacía que a mí me gustara escribirlo y que me lo estuviera pasando muy bien. Sí, he utilizado esas películas desde hace muchos años. En el libro cuento cuál fue la primera que utilicé con un equipo, que en concreto fue Space Jam, que fue una de las primeras películas que realmente empezó a llegar a los cines, y fue la primera película que utilicé. Evidentemente no sabes que la estás utilizando porque lo que buscas es que los niños pasen un gran momento y un momento entretenido, pero al llevarte a los niños al cine ya estás haciendo algo que es motivar a los niños a que vivan ese mundo de una manera mucho más global, mucho más enriquecedora. Pero, por ejemplo, el último momento en el que utilicé las películas con niños fue durante la pandemia, cuando nos reuníamos por videoconferencia con el equipo con mi equipito de Claret de niñas alevines. Utilizamos varias películas para poder hacer algún trabajo en casa, para poder hacer algo entretenido y que ellas lo pasaran bien. Es decir, hay momentos luego en los campus, hay momentos en muchos momentos de mi vida he utilizado películas enteras o cortes de películas para hacer un vídeo de motivación, etcétera, etcétera. Al final yo creo que es un instrumento muy poderoso para utilizar con niños, con jóvenes y evidentemente a nivel ya más de entretenimiento con gente más adulta. Pero bueno, llevo utilizándolos desde hace... Space Jam es del 96, pues desde el 96. Bueno, esto es algo que realmente no estaba buscado, pero el espacio que ocupa realmente es un espacio, primero, cualquier libro tiene que tener un concepto de entretenimiento, un concepto en el que cuando lo cojas en las manos te apetezca leerlo. Eso es lo primero. Este libro lo que hace es que puede ser muy dinámico porque al tener anécdotas, cameos, es decir, pequeños espacios en los que yo separo lo que es la anécdota de lo que es el grueso de cada capítulo, se hace ameno de leer. El espacio que busca es un espacio en el que cualquier aficionado pueda encontrar un ratito, 10-15 minutos, un día, una semana, leer un capítulo y luego ver la película si quiere, y entretenerse sin necesidad de estar anclado al libro. Y eso podríamos decir que es una revista gorda, una revista un magazine en el que tú englobas todo el mundo del baloncesto en un libro y que además luego puedes disfrutarlo a posteriori durante muchos años, porque las películas evidentemente son imperecederas y el libro es un apoyo para ver una película. Busco ese espacio, divulgar el cine, divulgar el baloncesto por medio del cine. Siempre me ha gustado mucho leer, siempre me ha gustado mucho el cine.
Evidentemente mis dos pasiones son el baloncesto y el cine, pero me he apoyado muchísimo en la lectura y de hecho muchas de las cuento anécdotas sobre libros, recuerdo una del Señor de los Anillos, cuento anécdotas evidentemente sobre películas que no tienen nada que ver con el baloncesto, pero que al final me llevan a mis dos pasiones. Mis dos pasiones son el baloncesto y el cine, y esas por suerte son las dos pasiones que he podido unir. Las películas que recomendaría a padres para niños y niñas pequeñas son las del bloque familiar. Pero dependiendo, hay películas aquí que tienen, por ejemplo, temas vamos a decir, difíciles de digerir si un niño no las ve bien guiado. ¿Qué quiere decir? Hay películas en las que se trata el tema de la drogadicción, hay películas en las que se trata el tema de la violencia, hay películas en las que se trata el tema de la explotación económica en determinados sectores del baloncesto. Evidentemente hay películas en las que si vas acompañado de alguien adulto que tú puedas enseñar a ver los peligros de las drogas, los peligros de la violencia en las calles, etcétera, no hay problema verla con tu hijo. El problema va a ser la capacidad que tenga el niño de digerir eso y de digerir una película que está orientada hacia un público más adulto. Para los adolescentes prácticamente recomiendo todas las películas que hay en este libro, sobre todo para los adolescentes que puedan estar guiados por sus padres o por sus entrenadores a la hora de visionarla. Películas que dirijo al público infantil, Space Jam, Airbud, esas dos películas, y luego me gustaba mucho una pandilla de altura, me gustó mucho, sobre todo cuando la ves ya varias veces y ves que es una película entretenida. Hay películas que no pierden vigencia, hay películas que sí, y hay algunas que están englobadas en el libro. A mí estas dos, tres que os he comentado son las que menos vigencia pierden para mí, en mi opinión, con el público infantil. Y las películas que recomendaría para gente más adolescente, para mí, están el bloque entretenimiento. Por ejemplo, la que a mí más me gusta a nivel de bloque entretenimiento es Los blancos no la saben meter. Para mí es de las películas que que para mí menos ha castigado el tiempo. Me gusta mucho verla ahora y me gustaba mucho y me entretuvo en su momento cuando la vi. Esa es una película pura de entretenimiento. Si es una película que el adolescente de por sí no va a buscarla como algo que pueda descubrir los valores, pero los padres o los entrenadores sí que podemos descubrir películas, o por ejemplo He Got Game, que es una película en la que salen todos los trapos sucios sobre el negocio, lo que es el negocio, de cómo se utiliza a los jugadores a la hora de luego sacarles partido cuando se convierten en millonarios, o cómo se los usa como una servilleta cuando esos jugadores no consiguen el éxito deportivo. Y luego hay películas como Hoosiers, como Ganar de cualquier manera, que son clásicos, pero clásicos del baloncesto, probablemente no clásicos del cine, son clásicos de nuestro deporte, los adolescentes las van a disfrutar simplemente por el mero hecho de verlas. Esas películas están muy bien y muy entretenidas. Tengo que unir una película que me ha gustado mucho, que es la de The Way Back, la última de Ben Affleck. A mí me ha gustado mucho personalmente, creo que además el baloncesto está muy bien tratado en esa película y tiene un tema que creo que es muy interesante para tratar, que es el tema del alcoholismo, muy interesante para tratar con jóvenes, en familia, para que vean el peligro que tiene una droga, vamos a decir, blanda, como es el alcohol. Campeones creo que es una película obligada para ver cualquier entrenador, pero obligada. Un entrenador me dijera, quiero ver un entrenador de formación, que no necesariamente esté, incluso a nivel élite. Creo que uno de los valores que transmite esa película es el hecho de que un entrenador sea capaz de dedicarse a sus jugadores sin necesidad de que sus jugadores sean jugadores de élite, que es algo vocacional. Es decir, el descubrimiento del grupo humano por parte del entrenador durante el desarrollo de la película, a mí me transmite lo que yo siento a la hora de cuando estoy con un grupo de jugadores. Es decir, yo intento enseñar a los jugadores a ser mejores jugadores, independientemente que esos jugadores vayan a jugar en el Estudiantes en un futuro o sean jugadores que no van a destacar. Y que encima
vocacionalmente me transmite el hecho de querer seguir siendo entrenador durante muchos años. Esa es una. Para entrenadores cualquier película puede sacarle partido aquí, pero para mí Campeones es la película que todo entrenador debería de ver. Las películas más locas, a ver, como película friki, vamos a decir que Basket Music. Basket Music para mí es una película que probablemente la mayoría de las personas ahora digan Basket Music, pero los que tenemos más de 40 años ya nos empieza a recordar muchos momentos muy divertidos. Si la vemos ahora, cualquiera de nosotros, evidentemente es una película friki, pero es una película muy divertida de ver, sobre todo por las anécdotas y luego por contextualizar el baloncesto de los años 70, más de los 70 que de los 80. Los blancos no la saben meter, es una película que me encanta. Es una película que me encanta, que me lleva a las calles, que me divierte cuando ves los comentarios, los diálogos, y que además puedes ver perfectamente cuando te vas a jugar pachangas con tus amigos. Esas dos películas son las más, no más divertidas, sino las que me llevan a lo que me has emplazado. Bueno, para mí la pasión, es decir, la pasión por enseñar, la pasión por transmitir, los valores que más me llevan quizás son los 5 bloques que podríamos hablar. Cohesión de equipo, para mí es importantísimo el baloncesto como formación de grupos humanos, como esfuerzo. Hay un apartado muy importante del libro que es el bloque de superación, es decir, igual que hablábamos de la película Campeones antes, el bloque de superación para superar retos físicos, personales, a nivel de grupo, etcétera, para mí es una de las más importantes, tanto cohesión de equipo como superación. Hay películas en las que en el apartado de superación pues vemos desde enfermedades graves o problemas de salud graves hasta superación de grandes problemas globales que hacen que el grupo salga adelante, fallecimientos de jugadores, de familiares, etc. Para mí el tema de la superación y de ser capaz del baloncesto, mediante la herramienta del deporte, vamos a hablar del deporte, de superar problemas y conseguir sacarlos adelante, el acicate que te da el deporte, el acicate que te da nuestro deporte, para mí es muy importante.